1 Corintios capítulo 10, hermanos. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. El versículo 1 al versículo 13 de 1 Corintios capítulo 10. Dice la palabra del Señor: Hermanos, porque no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Mis hermanos, desde el capítulo 8 estamos en el mismo tema: los sacrificados a los ídolos. El mismo tema. Recordarán ustedes que en el capítulo 8 Pablo habla de la comida. Y él dice que la comida en sí no es nada. La carne es carne, ¿verdad? Nos dijo que los ídolos no son nada en este mundo, que los dioses no existen, que hay uno solo, un verdadero Dios, de quien proceden todas las cosas, un Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que de alguna manera la forma como los corintios estaban utilizando su libertad estaba lastimando a otras personas, estaba lastimando la fe de otras personas. ¿Y en qué consistía ese daño? En que hacían pecar a los otros hermanos, que quizá porque eran recién convertidos, o quizá, como dice el apóstol Pablo, porque ellos vivieron mucho tiempo en esa vida de idolatría. Ellos entendían que seguir comiendo esa comida en los templos o incluso comprarla para comer en la casa era como si ellos estuvieran participando del culto sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice que, bueno, más adelante va a hablar el tema de la idolatría, pero en ese primer momento se concentra en la comida. Y entonces Pablo mismo dice: si para evitar que mi hermano peque yo tengo que dejar de comer carne, pues yo lo voy a hacer. Él se autorrestringe en sus libertades para buscar la edificación de los hermanos. En el capítulo 9, él habla de su apostolado, de los derechos que tiene como apóstol, pero que por amor a los hermanos, por amor al evangelio, por predicar el evangelio, por el llamado que Dios le hizo, él también restringía muchos de sus derechos como apóstol por el beneficio de los hermanos. Entonces hablaba de que a los judíos se hizo como judíos, a los débiles como débiles, etcétera, con tal de servirles, con tal de ganarles, con tal de predicarles el evangelio. En ningún momento se ve a Pablo rebajando el evangelio, pero si para Pablo predicar el evangelio en un contexto judío significaba ir al templo a presentar alguna ofrenda porque alguna parte de la ley lo decía, él iba y lo hacía. Timoteo no era judío propiamente, tenía el papá y la mamá era judía, pero el papá no, pero estando en Jerusalén, en Israel,
Pablo circuncidó a Timoteo, pero no hizo lo mismo con Tito. Aún sabiendo Pablo que la circuncisión no era nada, él estaba dispuesto a hacer eso con tal de no tener un obstáculo para él predicar el evangelio. En otras palabras, Pablo ya no solamente les dice a ellos, mire, no solamente es la comida. Miren cómo yo, siendo apóstol, con todos los derechos que tengo, con todas las libertades que tengo, aún restringo eso por amor a los demás. Y hablábamos, mis hermanos, que la verdadera madurez, el verdadero conocimiento de Dios se ve en el amor hacia Dios y en el amor hacia los demás. Pablo lo dice de esta forma, es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es un llamado al amor, es un llamado al servicio, es un llamado a la autorrestricción. En esta primera parte parece que Pablo se está enfocando en los demás, en cómo nuestra libertad o el ejercicio de nuestra libertad cristiana puede dañar al otro, puede hacer pecar al otro, puede ofender al otro. En el capítulo 10, ahora Pablo va a irse al contrario. Él va a decir cómo la libertad cristiana o cómo nosotros ejercitamos la libertad cristiana, cómo eso nos puede afectar a nosotros mismos. Cómo puede destruir nuestra vida espiritual. Y por ello entonces he titulado este sermón Advertencias de la libertad cristiana. Advertencias de la libertad cristiana. En primer lugar, hermanos, la libertad que hoy por gracia tenemos en el Señor trae bendiciones. Y ese es mi primer punto. Bendiciones de la libertad. Lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pablo llama a los hermanos a no ignorar las bendiciones que trae consigo ser libres en el Señor. Y para ello ahora trae la historia del Antiguo Testamento, la historia de redención, con el ánimo de mostrarles qué fue lo que hizo el Señor. Y en un sentido positivo, en primer lugar, él habla de cómo la libertad que obtuvieron los israelitas produjo bendición en la vida de ellos. Mis hermanos, en hermenéutica hay algo que se llama tipología. No se me vaya a enredar con el término. La tipología es como una especie de sombra. Si ustedes logran ver el suelo, ustedes van a ver que ahí hay una luz, la luz del sol, pero hay una sombra. Esa sombra no me dice que allá hay una polisombra, pero sí me comunica a mí la idea de que ahí hay algo que es como traslúcido, que tiene huequitos y sobre cuál está pasando la luz. Y yo pudiera imaginarme qué pudiera ser. Es una malla, puede ser una tela, puede ser una polisombra. El punto es que hay algo detrás. Las tipologías en el Antiguo Testamento eran como una especie de sombra. Vemos a Moisés como un libertador del pueblo de Israel y quizá muchos no entendían que Moisés era un tipo de Cristo, que Cristo finalmente nos iba a libertar, pero sí entendían a través del ministerio y la figura de Moisés que vendría alguien que iba a hacer algo parecido a lo que está haciendo Moisés, pero mucho mejor, mucho más glorioso, mucho más perfecto. Eso es una tipología. El pueblo de Israel en este momento, Pablo lo usa en el capítulo 10 de Corintios como una especie de tipología. Miren cómo experimentó Israel la gracia del Señor, la liberación del Señor, pero también miren a Israel cómo respondió ante la gracia y las bendiciones que recibieron del Señor. Y de la misma manera como ellos experimentaron libertad, nosotros las estamos experimentando. Pero Pablo entonces empieza a decir, pero yo les advierto que de la misma manera como ellos respondieron en incredulidad e idolatría, es muy probable que ustedes también respondan si no tienen cuidado. Si no tienen cuidado. Entonces, ¿qué es lo que recuerda Pablo aquí? Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. El pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, él es esclavo en la nación de Egipto, el Señor los libera con poder, milagros y prodigios, ¿verdad? Y cuando llegan al desierto, para poder transitar por el desierto, Dios les envía una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche.
Algunos entienden que durante el día era para el sol, ¿verdad? Para que no se fatigaran ni se cansaran. Y en la noche era para que les alumbrara. Otros agregan que probablemente esa columna de fuego en la noche también era para que los mantuviera calentitos. Porque el desierto, así como durante el día hace altas temperaturas, cuando llega la noche hace temperaturas muy bajas, al extremo, incluso de que, por ejemplo, en el desierto del Sahara hay eventos, hay semanas, hay días donde aparece nieve, amanece nieve en el desierto, del frío intenso que hace durante la noche. Cuando ellos están atravesando el desierto, llegan al Mar Rojo, ellos pensaban que estaban acorralados, Faraón y sus secuaces vienen detrás, pero el Señor otra vez a través de Moisés abre el mar y los hace pasar en tierra seca. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 29. Pablo utiliza esta historia y dice, mire, vea, de alguna forma los israelitas, mientras están en medio de esas dos columnas de nube y de fuego, y cuando pasan por el mar, fueron bautizados en Moisés. Y aunque Pablo aquí no tiene el propósito de explicar el bautismo, porque simplemente lo da como de pasón, como para llegar a un punto que ahorita va a desarrollar, lo que sí entienden muchos comentaristas es que de alguna manera esa era como una especie de transición. Egipto queda atrás, pasamos el mar, que es como el bautismo. Una vez el mar se cierra, los egipcios mueren y ahora, después de ese mar rojo, ya no hay vuelta atrás. Ya inician su nueva vida. ¿Y quién los va a liderar en esa nueva vida? Moisés, el libertador. Por eso Pablo dice, en Moisés todos fueron bautizados. Es como si a través de ese evento histórico ellos se identificaran en su liderazgo, en su camino hacia Canaán con Moisés. Y de hecho, Moisés se convirtió para muchos de ellos en el mayor profeta. Todo el tiempo estaban cuestionando y comparando a Jesús con Moisés. ¿Cómo es que tú dices si Moisés, si Moisés, si Moisés? El pueblo de Israel se identificó con Moisés como su libertador terrenal, pero al final era Moisés la cabeza. Esta, mis hermanos, es una imagen muy diciente de lo que estaba pasando con la vida de los israelitas. Ellos estaban entonces siendo liberados de la esclavitud de Egipto para servir al Dios vivo y verdadero. Todo esto llevado a cabo por Dios a través de Moisés como mediador y libertador. Durante ese peregrinaje también fueron sustentados con alimento, el famoso maná. Versículo 3, ¿verdad? Todos comieron el mismo alimento espiritual. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. En el versículo 15, al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Adelante, cójanlo. Pero cuando tuvieron sed, también Dios les dio de beber. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Nosotros leemos, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Mis hermanos, probablemente el texto que mejor ilustra la historia del pueblo de Israel está en Salmo capítulo 78. Acompáñenme por favor allá. No vamos a leer todo ese salmo, pero usted va a ver aquí cómo se relata la historia del pueblo de Israel. Salmo número 78, versículo 4 en adelante. Dice el salmista, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios.
Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras, los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, los hizo pasar, contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con su resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto, les hizo agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como río. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a alguno de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de esto, todavía pecaron, no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez. Afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus hazañas en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió sus sangres y sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió de entre ellos enjambres de moscas que lo devoraban y las ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación, angustia. Un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. ¿Me siguen, hermano? Esta es la historia de Israel. Misericordia, gracia, perdón, redención, salvación, provisión. La respuesta: idolatría, mentira, deslealtad, traición, desobediencia. Eso fue lo que hicieron ellos. Mis hermanos, el pueblo de Israel aquí Pablo lo utiliza como una tipología de nosotros hoy, probablemente como iglesia. Mientras los judíos eran liberados de una nación terrenal, Cristo nos liberó a nosotros del reino de las tinieblas. Mientras ellos se alimentaban con maná, Cristo vino como el pan que descendió del cielo para darnos verdadero alimento espiritual. Mientras Israel se saciaba de agua física, Cristo vino a saciar nuestra sed y hambre de justicia para poder ser presentados justos ante el Padre. El cumplimiento de muchas de estas tipologías, de muchas de estas cosas que hizo Dios en el pueblo de Israel, están registradas en el Evangelio de Juan y dan testimonio de la obra que Cristo hizo de manera perfecta y completa para nosotros. Y como vemos, hermano, la lógica de esto es que con semejante compasión, gracia, perdón, misericordia,
etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta de Israel debió ser de obediencia, de adoración, de vivir lejos de aquello que les esclavizaba. Pero ¿cuál fue la respuesta de Israel? Todo lo contrario. Y aquí pasamos a nuestras advertencias. Nuestro segundo punto. Versículos 5 y 6. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hermanos, Pablo aquí dice que la mayor parte de ellos quedaron tendidos en el desierto. Pero si usted va a Números capítulo 14, versículos 28 al 35, mire lo que dice el Señor. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años hacia arriba que han murmurado contra mí. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa 1 año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y aquí morirán. Mis hermanos, yo no les voy a hacer las matemáticas que hice mientras estudiaba eso, pero en promedio 90 personas morían diariamente del pueblo de Israel. Solamente 2 de los que salieron de Egipto entraron, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés. ¿Y por qué? Por su infidelidad. Ahora, yo quiero hacer un disclaimer como una aclaración. Canaán no es una tipología de la salvación y el reino de los cielos, ¿verdad? No. ¿Eso qué significa? No es que las personas que murieron en el desierto, eso simboliza que alguien perdió su salvación. Porque Moisés no entró a la tierra prometida. Pero no se nos dice que Moisés perdió su salvación. Lo que está aquí indicando es que estas personas, el propósito inicial que Dios tenía con ellos en la tierra de Canaán, de ser sus comunicadores a las naciones, de quién era el pueblo de Israel, ya ellos no lo iban a hacer, lo iban a hacer otros. En otro texto nosotros vemos que Pablo dice que no son los hijos de Israel los hijos de Dios, sino los hijos según la promesa. La salvación siempre ha sido por gracia, nunca por las obras de la ley. O sea que aún en el desierto y en Canaán y hoy las personas se siguen salvando de la misma manera. Solo que ellos confiaban en Jesús hacia el futuro y nosotros lo hacemos hacia el pasado. Pero siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto, hermanos? Y aquí yo estoy parafraseando a un pastor. Él dice, la advertencia que nos está dando el Señor a través de este texto es sobre cómo vivimos nuestra libertad. ¿Qué tan fructíferos espiritualmente somos? Como lo diría Pablo en otros textos, ¿qué tan limpios estamos como vasos para ser usados por Dios en su ministerio? Y nosotros tenemos personas que son cristianas, pero viven su vida cristiana como en cuidados intensivos, con el mínimo vital, pero no hacen absolutamente más nada. Así viven su vida cristiana. ¿Y por qué la viven así? Porque utilizan su libertad como una excusa para hacer cuanto quieren. Y Pablo empieza a advertir primero. Versículo 7. No sean pues idólatras. No sean pues idólatras. Deuteronomio capítulo 9, versículo 12. Luego el versículo 16 al 21. Éxodo 32, versículo 6 al 8.
ustedes recordarán que Moisés sube al monte Sinaí por las tablas de la ley y Moisés como que se demora. Y entonces los israelitas están acá esperando como que, bueno, sí, muy bonito todo lo del mar, la columna de fuego, todo lo demás, sí, pero Moisés, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? Ese señor como que se murió. Aarón, ¿qué pasa ya con Moisés? Que no viene. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? En vez de seguir esperando con fe, confiando en el Señor, recordando los prodigios, los milagros y las proezas que Dios había hecho en favor de ellos, no. Se olvidaron de Dios y le dijeron a Aarón, Aarón, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos un Dios verdadero que nos represente. Vamos a hacer un Dios aquí. Y entonces Aarón le dice, bueno, lo que ustedes digan, traigan oro y yo miro a ver qué hago. Becerro. Versículos 6 al 8 de Éxodo 32. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Otras traducciones traducen la palabra regocijarse, la versión internacional, como se fueron en su desenfreno o le dieron rienda suelta a su corazón. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, desciende pronto porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Mis hermanos, yo le he dicho una y otra vez, los milagros no salvan a nadie. Hay personas que dicen, es que si se levantara un muerto, si el Señor dividiera, qué sé yo, el mar de la Martina en dos, la gente creería, ¿falso o de toda falsedad? Viendo al mismísimo Dios ahí, patentico, viendo esa nube. Ay, pero esa nube, la murmuración, la queja todo el tiempo. Desconfían del Señor y se van y se hacen un ídolo. En los tiempos del paganismo bíblico, mis hermanos, en general los cultos a los dioses paganos, esos cultos idolátricos, se componían de tres cosas: comida, bebida y baile. Ese baile pudiera ser cambiado por cualquier otra cosa: bailes, danzas, fornicación e inmoralidades de todo tipo. La Nueva Versión Internacional les decía, traduce esta palabra como entregarse al desenfreno. En otras palabras, luego de la comida, luego de la bebida, lo común era levantarse, como ya están bajo los efectos de la comida y de la bebida, y se alegraban y se entregaban a su desenfreno. Fornicación, inmoralidades de todo tipo. Probablemente en Corintio está pasando exactamente lo mismo. Están en el templo, hay comida que fue sacrificada a esos ídolos, que no son dioses, pero es comida sacrificada a ellos, comen, beben, y luego de ello venía entonces la entrega a la inmoralidad sexual. Y en algunos templos de Corinto habían prostitutas, hasta 1000 prostitutas, para que las personas después de sus sacrificios, después de su adoración, tuvieran entonces inmoralidades sexuales y pudieran entonces seguir con sus ritos. Pablo les dice a ellos, no sean idólatras. Miren lo que hicieron los israelitas y miren lo que están haciendo ustedes. Ellos lo cometieron, pero ustedes están al borde de hacer lo mismo. Segundo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a decir Pablo? ¿Cuál es el segundo pecado que les advierte? El que acabé de decir, fornicación. Entiéndase inmoralidad sexual, cualquier tipo de pecado sexual. Número 25, capítulo 25, versículo 1 al 9. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Notan otra vez la relación? Idolatría, comida. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal Peor.
Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino, se presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Hermanos, está pasando algo. Y este muchacho, en vez de sentirse redarguido, pasa por enfrente de todos y le dice: hey, Moisés, ¿qué tal? Una madianita bonita, ¿sí o no? Mi esposa. ¿Qué piensas ahí? ¿Cómo me viste ahí? Enfrente de todos. ¿Y qué siguió? Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue detrás de ese hombre de Israel. Entró a la alcoba, los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga de los israelitas. ¿Cuántos murieron? 24,000. Un día. Pablo dice 23,000. Probablemente Pablo realmente no está pensando en darles un número exacto. Algunos comentaristas dicen que 23 fue el mínimo de personas que murieron. Pero mis hermanos, hay comida, hay bebida, igual que en Israel, hay fornicación, inmoralidad sexual. A través de la inmoralidad estaban siendo partícipes de la idolatría a otros dioses, y algo así parece que puede pasar en Corinto, o quizá con algunos hermanos ya está pasando. Había entonces hermanos que en virtud de la libertad que tenían en el Señor, se iban a comer a los templos. Pero al hacer esa cosa, hermanos, al ir a comer allá, se estaban exponiendo a otros pecados asociados, que quizá la comida en sí mismo no era pecado, pero todas las cosas que ocurrían alrededor de esa comida, alrededor de esa bebida, sí podían hacer que esa persona pecara y de manera grave. ¿Qué lograban hacer con esto? ¿Hacer que los débiles se hicieran fuertes? No, los hacían pecar. Pero por otro lado, en tercer lugar, provocan al Señor. Provocan al Señor. Éxodo capítulo 17, versículos 2 al 7. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos, y puso a aquel lugar el nombre de Masab y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre vosotros o no? Yo cogía este texto y les hablaba, hermanos, acerca de la voluntad de Dios con esto. Señor, ¿quiere que yo vaya al culto o no? Moja ese ladrillo a ver si sí o si no, para ver si Dios sí quiere o no quiere. Señor, ¿es tu voluntad que yo perdone a fulanita? Padre, si es tu voluntad, que se doble un tobillo. Y todo el tiempo estamos como colocándole condiciones al Señor. Haz esto, sí, sí. Si no, entonces, ¿por qué? Mis hermanos, Dios es digno de absoluta confianza. Dios es digno de absoluta confianza. Mientras el Señor nos dice que no podemos confiar ni siquiera en nuestro corazón, nos dice: en mí confíen de manera absoluta. Yo soy un Dios de verdad. ¿Y qué hizo el pueblo? Tienta al Señor, lo pone a prueba. Números 21, versículos 5 y 6. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? No hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Hermanos, el maná, pan del cielo, que prefiguraba a Cristo como nuestro verdadero pan, era un alimento para ellos miserable.
Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. ¿Qué dice el texto? No forniquen como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Versículo 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Hermanos, es casi como si Pablo estuviera diciendo a los corintios: ustedes están provocando al Señor. Él no los ha consumido, a pesar de su persistencia en hacer cosas que los pueden hacer caer. Están jugando con fuego. Eso me recuerda a Lian. Zoe también ya está aprendiendo esas mañas. Zoe ve el enchufe. El enchufe está acá, yo estoy allá al frente y le digo: hija, ¿sabes que no? Hija, cuando salgo, sale corriendo. Ah, es que sí sabe. ¿Qué es lo que a mí como padre me molesta? Que ella meta el dedo ahí. Yo pudiera simplemente decir, y estos días le pasó, no porque yo lo hubiera dejado, pero la pateó durísimo. Se puso a llorar. Y yo, ¿de qué manera te digo que no hagas eso? Ahí tienes. ¿Qué es lo que enoja? Eso no. Lo que enoja, lo que me molesta a mí como papá, es que yo le esté diciendo: hija, no, y ella esté así. Es como si me dijera: ¿y si me acerco qué? ¿Y qué? Vas a hacer algo, pero no has hecho nada. Y mira, yo me estoy acercando y me estás diciendo que no y yo digo que sí. ¿Algún problema? Hermanos, provocan al Señor. Y así estaban los corintios, se acercaban cada vez más y más al peligro de pecar. Ya de por sí estaban pecando contra Cristo porque estaban pecando contra los hermanos, haciéndolos pecar. Pero aquí, hermanos, ya el pecado, el daño, ya no solamente era contra otros, sino que se estaban haciendo daño a sí mismos, se estaban poniendo en peligro a sí mismos. Y entonces resulta que aparecía un hermano como Pablo a decirle: hermano, eso está mal. ¿Y qué hacían los hermanos de Corintios? Mi libertad en Cristo, mi libertad. Cuarta advertencia, versículo 10: ni murmuren como ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Números capítulo 14, versículo 2. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré con ellos. Y ahí es donde les dice: todos ustedes van a morir en el desierto. Mis hermanos, la murmuración que hizo el pueblo de Israel fue contra Moisés. Si hacemos el paralelo, es como si ellos estuvieran murmurando contra Pablo. Pero también están murmurando contra los hermanos débiles. Y por eso es que ellos le dicen: Pablo, pero mira estos hermanos que nos están diciendo que la comida, pero si tú sabes, Pablo, que no existen los dioses, mira que no sé qué, y allá, y nuestra libertad, ¿qué? Y murmuran y hablan, y Pablo, pero ven acá. Mis hermanos, la respuesta de Pablo es la advertencia para nosotros, porque así como fuimos libertados como los judíos, de la misma manera podemos responder en desobediencia como ellos. Para los fuertes corintios, la autosuficiencia y la falsa seguridad que les daba su libertad en Cristo les estaba llevando a exponerse al pecado de tal forma que rayaba con la idolatría. No porque fueran dioses los ídolos, sino que al hacerlo participaban de los demonios, algo que Pablo más adelante va a desarrollar. Se exponían a la inmoralidad sexual, provocaban al Señor para ver hasta dónde podían llegar sin consecuencias, al tiempo que murmuraban contra aquellos que les amonestaban diciendo: no lo hagan. Su supuesta libertad no era más que su deseo de tener lo mejor de ambos mundos. Vivo feliz porque estoy en Cristo, al tiempo que utilizo esa libertad para estar al borde y vivir al límite de aquello de lo que supuestamente Dios me hizo libre. Porque es chévere estar ahí.
Me hago cristiano, pero busco una iglesia donde pongan luces discotequeras porque, eso no es pecado. Y como a mí me gustaba mucho, pues aquí me siento cómodo. Lo mejor de ambos mundos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo lo que hizo Israel? Todos muertos en el desierto, muerte instantánea, muerte por mordedura de serpientes, destruidos por el destructor. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, pastor. Eso no pasa ahora. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con Hechos capítulo 5? Ananías, Zafira. Oye, mira, a ver, están vendiendo que las propiedades, Zafira, ¿qué hacemos? No, pues a ver, aquí no existe la DIAN, no existe nada de eso. Vendamos esto por 100 millones, le decimos que aquí están los 50, que la vendimos por 50 millones y nos quedamos con los otros 50. Tú sabes, para que no nos quedemos en cero. Listo, de una, bata, muere el primero, de ipso facto. Y va la segunda. Mire, oye, ese fue el precio. Sí, ese fue el precio. ¿Ustedes a quién creen que están engañando? ¿A nosotros los apóstoles? ¿Sí? No, están mintiendo al Espíritu Santo. Están mintiéndole a Dios. Y los mismos que acaban de enterrar a tu esposo vienen por ti. Cayó. ¿Qué hacemos con 1 Corintios capítulo 11? Que eso lo vamos a ver probablemente en 2 o 3 domingos. Algunos por participar de la cena indignamente estaban enfermos y otros estaban muertos. Duermen. Eso solo pasaba en el Antiguo Testamento. Probablemente aquí no sabemos cuando una persona muere cuál es. Nos dice el médico que fue por un paro cardíaco, un derrame cerebral, cualquier cosa. Nosotros entendemos que la causa de la muerte de ellos fue por el juicio justo del Señor sobre ellos. Aquí no tenemos algo que nos diga, Pepito murió por esto, Pepito le pasó esto por esto, sí. Pero hermanos, no podemos ignorar, y es lo que Pablo dice en el versículo 1, hermanos, no quiero que ignoren, no pasen por alto, no piensen que esto es así como suave. No. Fuimos liberados del pecado para no vivir en pecado, sino vivir en santidad. Y fuimos liberados de la esclavitud de la ley para vivir bajo la gracia. Pero Tito capítulo 2 versos 11 y 12 me dice que esa gracia que me salvó me enseña a negar la impiedad y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. No es una excusa. No es una razón para vivir como a nosotros nos da, perdónenme la expresión, la gana. ¿Por qué le sucedió esto a Israel? Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Una de las razones por la que hacemos todo esto, hermanos, por la que tomamos riesgos, aparte de nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y el exceso de confianza en nosotros mismos, es porque codiciamos lo malo. Codiciamos lo malo. Queremos ser como el pueblo de Israel, como las otras naciones. Queremos tener rey como esas naciones. Queremos comer carne como ellos comen carne. Pero mira ese pescado frito que hacen allá. Yo quiero ese. Mira esa ropa, yo quiero esa. Mira eso, yo quiero eso. Codiciamos lo malo. Pasamos por una discoteca y puede que no codiciemos el alcohol, pero sí la risa y los amigos. Codiciamos el placer de los hombres que cambian de mujer como cambiar de zapatos. Nos deleitamos viendo estados y reels de casas, mansiones, closets. Tomamos decisiones financieras para alcanzar eso que codiciamos. Cuando alguien se nos acerca a pedirnos cuenta al respecto, o a amonestarnos, o a cuestionarnos quizá por ese deseo, por esa codicia, por esa avaricia, por esa envidia camuflada, te están metiendo con mi libertad en Cristo. Y sacamos todo nuestro arsenal de libertad cristiana. Es que es pecado desear tener unos zapatos. Es pecado anhelar cosas materiales básicas. No puedo aspirar a una casa con jardín, piscina, jacuzzi y 5 pisos. ¿Qué problema tiene tener un carro 7 puertas? Dios dice que nuestro cuerpo es templo. ¿Acaso no debo cuidarlo? Sumisa yo, ¿por qué? ¿Acaso Dios no nos liberó del yugo de la esclavitud patriarcal? Hermano, eso solo tiene 1, 2, 3, 5, 10, 15% de alcohol. ¿Qué tiene eso?
Solo la usamos para eventos especiales. Esta prenda tiene tantos centímetros de largo. Tiene que ser más, tiene que ser menos. Y hermanos, y en vez de estar intencionalmente inclinados a restringir nuestras libertades, es lo contrario. Estamos intencionalmente inclinados a defender nuestras libertades a capa y espada. Nadie se mete con mi espacio personal. Codiciamos el cabello, el cuerpo, la fama, la piel, los ojos, las caderas, los zapatos, la presencia, el estilo, el negocio, la voz, el poder, la sabiduría, la posición y un largo etcétera. Versículo 12, por tanto, hermanos, debido a todo esto, Pablo les dice, mis hermanos, el que crea estar firme, miren que no caiga. ¿Cuál es uno de los problemas de pensar así? Que quien hace esto, lo hace porque cree que es fuerte. Porque cree que todo lo puede. Porque cree que está firme. Este texto es para todos aquellos que luchamos con el orgullo, la autosuficiencia, aquellos que todo el tiempo creemos que podemos ir más allá, porque aún no vemos las consecuencias. Cuando menos te des cuenta, habrás pecado de formas graves. Incluso para algunos será la manera en que quedará demostrado que al final ni siquiera era creyente. ¿Por qué? Porque siempre que se les decía, renuncia a eso, arrepiéntete de eso. Oye, por ahí no es, le cuesta. Se justifica, se enoja, da la espalda, no escribe, te bloquea. Era molesto para ellos que le llamaran la atención, que los motivaran a vivir en santidad. Pero ¿por qué evitas esas personas, huyes de ellas, te escondes de ellas? Cuando te encuentran, murmuras, las acusabas de, pero es que ¿por qué te metes conmigo? Pero entonces, ¿por qué no fulano? ¿Por qué yo? Y mis hermanos, pareciera que nos comportáramos como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, versículo 15 al 19. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente como el agua que vamos a tomar ahorita. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, mire cómo se autopercibe esta iglesia. Soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en los Corintios en el capítulo 1? Doy gracias a Dios porque en todo fuisteis enriquecidos, de modo que no les falta absolutamente nada. Soy rico, me he enriquecido. Y dice el Señor, pero tú no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, verdaderamente rico. Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver realmente. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, nuestra libertad es una gran bendición, pero nuestra libertad está condicionada. Y nuestra libertad necesita estas advertencias que Pablo le está haciendo a los corintios. No se acerquen, venga, huyan de eso. No forniquen, no sean idólatras, no codicien lo malo, no provoquen al Señor, no murmuren. Estas cosas sucedieron como ejemplo, 2 veces lo repite, para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, para que no hagamos lo mismo, porque así como ellos gozaron de las bendiciones de Dios como nosotros también podemos sufrir la disciplina como ellos lo hicieron. Pero ¿cómo termina Pablo? Dándoles también esperanza. Esta es la esperanza que yo les quiero dar a ustedes, hermanos. Versículo 13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, nada que no sea común a los hombres.
Lo que enfrentaron los israelitas es lo mismo que están enfrentando ustedes, corintios. Y lo que enfrentaron los corintios es lo mismo que están enfrentando ustedes, palabra de verdad. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Qué leíamos en el Salmo 78 que continuamente hacía el Señor con Israel a pesar de su desobediencia, idolatría y murmuración? Una y otra y otra y otra y otra vez. Mandaba la plaga, pero decían, haz esto y la plaga va a cesar. Haz esto y yo voy a cesar mi ira contra ustedes. Siempre, mis hermanos, cuando enfrentamos la tentación de ceder ante nuestra codicia, ante el uso indebido de nuestra libertad, siempre cuando estamos en medio de esas tentaciones pecaminosas, en medio de las pruebas, junto, al lado de eso, siempre está la salida. R.C. Sproul decía que nosotros tenemos poder de decisión incluso cuando tenemos un revólver aquí. Y yo cuando leía eso, y yo le Sproul, pero ¿uno qué va a decidir ahí? Sí, porque cuando a ti te amenazan, te dicen o haz esto o te matamos. ¿Quién decide? Usted decide. Son dos opciones, eso es otra cosa, pero aún ahí hay poder de decisión. Siempre tenemos una manera de escapar. Siempre tenemos una forma de escapar. Siempre tenemos una salida. ¿Quién provee la salida? El Dios fiel en el que creemos. Él no va a permitir que usted sea tentado más allá de lo que puede resistir. Se lo ilustro de esta manera. Cuando Jesús fue arrestado, Él estaba con sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús a los soldados? Venga, ¿vienen por mí? Jesús Nazareno, sí, soy yo. Bueno, déjenlos ir a ellos. Los discípulos en ese momento no estaban preparados para lo que iba a experimentar Jesús. Ni para los azotes ni para los castigos. Pero años después, décadas después, sí, la mayoría de ellos murieron martirizados. El único que murió exiliado fue Juan. De resto, todos decapitados, encarcelados, crucificados, etc. En ese momento estaban listos. Pero en ese momento no. ¿Y qué les dijo el Señor? Déjenlos ahí ir con ellos. Ellos no están listos para esta prueba, pero más adelante lo van a estar. Y lo estuvieron y la enfrentaron. Mis hermanos, ustedes y yo, cuando nos enfrentamos a tentaciones de tipo personal, cada uno de nosotros sabe con qué lucha. Cada uno de nosotros sabe cuáles son las cosas que apremian nuestro corazón. Usted sabe qué cosas lo tientan. Dice Santiago que Dios no tienta a nadie. Y cuando uno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios. El pecado está ahí. Y Pablo está diciendo aquí, mire, todo lo que ellos vivieron es común a todos los hombres. Hermano, es que en este tiempo es más difícil ser cristiano. No, hermanos. En los años 70, con la revolución sexual, muchos cristianos dijeron, se acabó el mundo. Se acabó por la revolución sexual. Ya esa época pasé. Ahora los cristianos estamos diciendo con este movimiento LGTBI, se acabó el mundo. No. Dios sigue en control. Y junto con todas estas retos y pruebas que tenemos la salida. Nuestro Señor es la salida. La fidelidad de Dios va a proveer formas en que nosotros podamos resistir. Y es lo que dice el texto. Proveerá la vía de escape a fin de que ustedes puedan resistirla. Mis hermanos, Cristo hizo todo eso para que usted tenga herramientas. Para que usted no diga, es que me toca. No tengo más opción. No, mis amados. Si es que no podemos decir que no teníamos otra opción. La idolatría, hermanos, tiene algo en común con la inmoralidad sexual. De ambas cosas, y con esto cierro, debemos salir corriendo. Mire lo que dice el versículo 12. El versículo 14. Por tanto, amados míos,
huyan de la idolatría. Los hermanos que estaban yendo a los templos a comer sacrificado a los ídolos, ¿qué debieran hacer ellos? Aunque pudieran hacerlo, tenían esa libertad, ¿qué debían hacer ellos? ¿Voy para allá? No voy. Simple. Algo tan simple. ¿Por qué no era tan simple para ellos? Su orgullo, autosuficiencia y exceso de confianza. Ah, sí, ok, te advierto que puede pasar esto, esto, esto y esto. Mira a Israel lo que le pasó. Si tú crees que estás firme, ok, ten cuidado de no caer. Porque cuando caigas, el totazo va a ser bien duro. Y esa es una advertencia para nosotros hoy, hermanos. Usemos la libertad que el Señor nos dio para glorificarlo. ¿Cómo termina este capítulo? Y eso lo vamos a ver después. Ese es el verdadero sentido de sea que coman o sea que beban, háganlo todo ¿para qué? Bueno, usen su libertad para la gloria de Dios, no para su propia gloria.